un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Revista Mundo Agro, Point Chile, 38 años dedicados a entregar productos fitosanitarios y bioestimulantes de calidad para tus cultivos. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro en Agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes y un nuevo mes, porque ya estamos en este caluroso febrero. Quédense junto a nosotros porque tenemos un interesante programa. Siempre los temas de la industria agroalimentaria son muy interesantes. Antes que todo y de empezar a conversar con nuestro primer invitado que ya está en estudio, quiero agradecer a Sargent Chile, a Sumita Agro y a Point, que han estado con nosotros y han permanecido con nosotros como auspiciadores del agro. Así que muchas gracias para todos ellos. Un gran abrazo. Así que vamos a entrar de lleno en materia, al tiro. Les cuento que en el marco de la modernización del sector agrícola chileno, Cotriza ha dado un paso crucial con el lanzamiento de un proyecto innovador que utiliza tecnología satelital para monitorear superficies sembradas de avena, trigo, maíz en Chile. Bueno, y esta iniciativa, realizada en colaboración con AgroSat, no solo entrega datos precisos y actualizados en tiempo real, sino que también busca reducir las asimetrías de información en un mercado históricamente desafiante. Vamos a profundizar sobre este tema, comprender un poquito el impacto en el sector agrícola con Gonzalo Becerra, gerente general de Cotriza, quien amablemente nos acompaña aquí en estudio. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola, Verónica, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, por estar con nosotros aquí en el Agro. Y cuéntenos cómo surge la idea de utilizar esta tecnología satelital para monitorear superficies sembradas. Primero, señalar que Cotriza, como una empresa del Estado de Chile, tiene como propósito principal el entregar ciertos bienes llamados públicos al mercado. Es decir, este tipo de bienes que, a diferencia de los bienes privados, no se apropia quien consume de él. Y la información es un bien que está disponible para todos y nadie compite por acceder a ella. Yeah. Por ende, nosotros como empresa del Estado nos dimos cuenta que había una oportunidad de entregar más y mejor información en lo que era superficie sembrada de cultivos anuales tan importantes como el trigo, la avena y el maíz. El año pasado partimos con trigo y maíz y este año agregamos la avena. Desafío enorme como empresa, pero que estamos poniéndole el hombro para hacerlo lo mejor posible. ¿Y cuáles son las ventajas de esta tecnología, Gonzalo, en comparación, por ejemplo, con los sistemas tradicionales, no sé, de recolección de datos? Cuando te comentaba que vimos una oportunidad, es porque hoy día la información que existe en el mercado es una de intención de siembra y que se entrega por el mes de octubre aproximadamente, donde a ti o a mí nos preguntan ¿cuánto es lo que usted sembró aproximadamente? Yeah. Y se hace una sumatoria y esa es la intención de siembra que de alguna manera entrega un dato de la posible producción que va a haber. Yeah. ¿Te fijas? Pero es un dato donde hay un juicio de valor, una opinión. Yeah. Y nos pareció que ahí nosotros podíamos complementar esa información, que ya es muy importante, con el uso de estas imágenes satelitales, que permite de alguna manera generar una especie de censo por el tipo de cereal que nosotros estemos estudiando. Entonces, nosotros evacuamos esta información a fines del mes de diciembre, antes que empiece la cosecha. Yeah. Entonces, eso permite saber que hay, por ejemplo, 142.000 hectáreas de trigo sembrado, distribuidas por región y por comuna en cada una de esas regiones en las que se cultiva trigo. Entonces, eso permite que el agricultor sabe si está en un lugar densamente sembrado, de manera de poder, por ejemplo, generar negocios asociativos o de mejores condiciones con el que le va a comprar. Y por otro lado, el que le va a comprar dice, aquí hay una concentración importante de este cultivo, voy a ir a negociar porque me interesa tener el grano. Claro. Hoy día 50% del consumo nacional aproximadamente se nutre de producción doméstica. Entonces nos parecía que esa información que hoy día tenemos con una precisión de 400 hectáreas, podemos
por cuadrante. Ese es el cuadrante que nosotros tenemos definido. Tú puedes saber si hay 100, 200, 50, 4, 500, O sea, una información 800 hectáreas. súper relevante. ¿Y qué tan fidedignos son los datos? Mira, como toda obra humana, aunque esté apoyada por la mejor tecnología, tiene un margen de error que nosotros hemos acotado al 2%. Ya. Es decir, la información que hemos entregado al mercado tiene un 98% de precisión. Esto no es magia ni mucho menos. Hay un algoritmo estadístico detrás que a su vez es alimentado con mediciones en terreno. Hacemos un levantamiento con nuestros partners tecnológicos que implica estudiar ciertos puntos, después ver cuando está floreciendo el cultivo, saber si es que la firma espectral corresponde o no a trigo, trigo panadero, trigo candial, el color que interpreta el satélite, identificarlo, nutrir el algoritmo, volver a correr el modelo, para ya que llegas a una iteración donde ya no es posible mejorar aún más ese 98%. Ya. Hasta ahí llegamos y entendemos que es un aporte razonable que podemos hacer como empresa. Gonzalo, este partner tecnológico es Agrosat, ¿verdad? Agrosat, sí. ¿Cuáles son los desafíos en materia a los que se enfrentaron en materia de tecnología justamente para implementar este sistema? Lo primero era, yo diría, un tema de paradigma cultural, de decir, mira, siempre se ha hecho de esta manera la intención de siembra y atreverse como empresa del Estado, como administración, como gerente general, habría que presentar la iniciativa al directorio, el directorio aprobarlo, y después, O sea, más que desafíos tecnológicos eran desafíos humanos. claro, en primer lugar, de convencer de que podíamos hacer un Ya, aporte. ya. Y las lucas involucradas al respecto. Ahí tenemos un gran aliado que es el Ministerio de Agricultura, que también le interesó hacer esto. Ya. Entonces fuimos en conjunto, tuvimos que licitar esto porque Agrosat ganó una licitación que hicimos nosotros. Ya. Y Verónica, uno puede creer de que hay ciertas concentraciones de localizaciones donde hay trigo, pero si tú no las validas adecuadamente, puedes estar diciendo que es trigo cuando es avena o cuando es maleza. Entonces, el levantar la información, primero teóricamente, después desplegar un grupo de personas que vaya a validar en punto y que vaya a sacar fotos y que existan los medios de verificación, es un trabajo intenso, costoso, pero muy impecable desde el punto de vista técnico, que implicó un desafío enorme de muchos meses antes que entregamos el dato finalmente al mercado. Gonzalo, bueno, sistemas de este tipo existen, Sí, claro. sí, pero el hecho de que Cotriza lo asuma y lo lance al mercado implica también aumentar el abanico, poder llegar a muchos y más pequeños agricultores. Absolutamente. Esa observación que tú haces es muy, muy importante. Mira, uno escucha hablar de que hay un monopolio en cierta industria, un oligopolio por ejemplo, en la provisión de benzina con pocas estaciones de servicio. En este mercado aparece lo inverso. Muchos oferentes y pocos demandantes. Es un oligopsonio. Bien. Y este oligopsonio, por definición, trae ciertas asimetrías de información, donde quienes son menos tienen mayor posibilidad de acceder a información, pueden incluso compartirla, y el resto de quienes están en el otro lado, los oferentes, que son, en el caso del trigo, cerca de 20.000, ¿qué posibilidades tienen de compartir información o de acceder de manera individual a esa información? Eso es una asimetría. Ya. Y cuando hay asimetría, al final yo termino tomando decisiones con información parcial versus el otro lado que tiene mayor información. Nuestro rol como empresa del Estado es intentar nivelar un poquito la cancha y de entregar, y por eso que es tan importante estar hoy día en tu programa, que sabemos que es muy escuchado, porque esta información es pública y en el fondo busca que se haga una transacción que los dos tengan un beneficio mayor que si no estuviera. Es decir, que el bienestar, sobre todo de quienes están con la simetría, digamos, en su contra, puedan generar una mejor condición de negociación. Eso a nosotros nos mueve. Hacemos esto, también publicamos los precios de los poderes compradores de manera que el agricultor sabe dónde ir a vender, que calcule dependiendo del valor del flete, me conviene ir acá o allá. Todo eso genera una mejor decisión. Y esa mejor decisión en definitiva se traduce en bienestar. ¿Te fijas? Claro. Y eso es lo que buscamos nosotros como empresa. Y Gonzalo, ¿cómo se acceden? ¿Cómo se accede a todos estos datos? Sí, cotriza.cl es nuestra página web.
y van a encontrar que el banner principal dice prospección de superficie sembrada. ¿Y eso es? Uno pincha ahí y ingresa al mapa de las regiones en las cuales estos cultivos son relevantes. Uno puede hacer zoom en la región que a uno le interese, puede verlo a nivel nacional, pero para hacer zoom, por ejemplo, en la región de la Araucanía, que concentra más del 40% de la producción de trigo, y tú puedes ir a nivel primero provincial y después comunal, y por cuadrante de 400 hectáreas, ver en ese cuadrante cuánta superficie sembrada de trigo y de avena hay. Y de la misma forma, a partir de la semana pasada comenzamos a publicar el avance de la cosecha. Es decir, en ese mismo cuadrante que hay 122 hectáreas, ¿cuánto se ha cosechado? Todo, nada, de manera que también quienes están mirando esta información pueden decir, ok, ya ha avanzado la cosecha en un porcentaje mayor, tengo que salir a generar negocios porque si no me voy a quedar sin el cereal. Y eso en definitiva genera una señal para que los oferentes y demandantes tomen mejores decisiones. Cotriza.cl, ¿toda la información es gratuita? Toda la información es gratuita. Absolutamente gratuita, puede Absolutamente ingresar cualquier persona. Y por lo tanto, si hay información de la cosecha y todo eso, va variando, ¿no? Esa Así información es. que se va actualizando, Gonzalo. Así es. En el caso de la superficie sembrada, ya está la información a firme, por decirlo de alguna manera. Lo que vemos es una caída en la superficie sembrada. El año pasado estimamos 152.000 hectáreas, ahora 142.000, es una caída del 6% aproximadamente. Por ende, uno puede suponer de que va a haber menos oferta de trigo. Uno se explica por qué también, uno se pregunta por qué los precios del trigo están superiores a la temporada pasada. Bueno, hay un elemento de caída de la oferta. Cuando hay una caída en la oferta, los precios suben, Claro. ¿te fijas? Entonces, creemos que esta información ya está siendo cada vez más internalizada en el mercado y que de alguna manera nos ayuda a responder qué es lo que estamos viendo hoy día en el mercado. Estamos conversando con Gonzalo Becerra, gerente general de Cotriza. Aquí en el Agro vamos a hacer una pequeñísima pausa. Volvemos al tiro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en el Agro, estamos conversando con Gonzalo Becerra, gerente general de Cotriza, respecto de la implementación de esta herramienta, ¿verdad? Esta herramienta tecnológica que tiene como propósito apoyar e informar a los agricultores el lanzamiento de este proyecto innovador que utiliza la tecnología satelital para monitorear la superficie sembrada de avena, trigo y maíz en el país. ¿Está centrada en alguna zona específica o es a lo largo de todo Chile? Mira, antes se producía trigo y avena desde la cuarta región. No es misterio que el cambio climático ha generado cambios estructurales Sí. y hoy día encontramos producción prácticamente desde la región metropolitana al sur. Yeah. Pero la región En la Araucanía donde está más centrada. Así es, la región metropolitana debe aportar con 5.000, 6.000 hectáreas de un total de 142.000. Entonces la cosecha se va moviendo hacia el sur. Pero lo interesante es que para todas las regiones donde hay producción relevante tenemos hecha esta medición y que está disponible para quien quiera lo pueda recibir. Muchas veces hablamos de los industriales y de los agricultores, pero esperamos también que la academia pueda utilizar esta información para hacer estudios, para que pueda de alguna manera aplicar los conocimientos a partir de esta información y darle un buen uso. Nuestros colegas de línea, entiendo que estuviste con Javier Zúñiga. A él Vamos a estar ahora a continuación con él, vamos a conversar con él. Fabuloso. Entonces, cuando conversen con Javier van a poder darse cuenta que él este rato ya lo tiene en la mira porque le ayuda, por ejemplo, para el tema del desarrollo de sus semillas. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de iniciativas ojalá se comiencen a generar para los alcaldes, por ejemplo. Si un alcalde quiere definir, oye, mi zona, mi comuna, la quiero definir como un eje de desarrollo porque tenemos gran parte de la producción
¿Por qué no? Victoria, por ejemplo, es la comuna donde más se produce trigo en Chile. Eso no es trivial, eso tiene un valor, pero hay que saber explotarlo. Y creemos que poner esta información disponible puede ayudar a aquello. Gonzalo, ¿y esta información para los agricultores, por ejemplo, y productores está disponible, pero va asociada a una explicación, a un análisis, a recomendaciones o no? Mira, ¿O los datos están duros nomás? en el portal están duros. Si tú me permites mostrar el díptico que hicimos, ¿no? Que Por se puede ver cierto, acá sí, en la pantalla, se van a dar cuenta que la imagen no tiene un color, acá, no tiene un color homogéneo. Esa imagen, cuando tú te metes en el portal, te va mostrando que mientras más oscuro es, más superficie sembrada hay. ya. Y que en el fondo uno se va dando cuenta de inmediato que es muy amigable desde el punto de vista de que me paro en un lugar y me dice región de la Araucanía, Lautaro, 120 hectáreas. Me muevo marginalmente hacia la izquierda y me aparece otro cuadrante que tiene menos y así con toda donde haya superficie sembrada. Entonces, creemos que si bien nosotros tenemos en proyecto hacer estudios en relación a esto, lo que nos parecía prioritario, y por eso es que centramos nuestros esfuerzos en tiempo y en recursos, de evacuar inicialmente esta información para que la gente la pueda utilizar como mejor le parezca. Perfecto. ¿Cómo ha sido la recepción de los agricultores? Veamos el otro lado. Sí. Le ha servido? Ya está en pleno implementación, ¿sí? Sí. Ya. De lo que han visto hasta el momento, ¿les ha servido? ¿Cuál ha sido el feedback que han tenido los agricultores? Ahí tengo que convivir con mi autoevaluación y mi autoexigencia, porque claro, uno dice, ojalá, no, la recepción ha sido fantástica. Claro, puede ser quienes ingresan decir, qué bueno que existe esta información, pero nuestro desafío es llegar al agricultor que está más alejado de los medios tecnológicos. Yo creemos que ahí tenemos un tremendo desafío. La recepción de quienes toman nota de esto, de quienes hemos invitado, las asociaciones de agricultores, las asociaciones gremiales de industriales, nos dicen que es un gran aporte. Pero a nosotros nos interesa también ir a la unidad productiva, que aquel que no maneja la tecnología de información, pero su hijo o su nieto sí, tenga acceso a esa información para que él o ella pueda tomar mejores decisiones. Ahí tenemos un gran desafío, pero Cotriza es una empresa del Estado con recursos limitados, somos 25 personas y que estamos tratando de hacerlo lo mejor posible para desplegarnos en todo el país. Nosotros tenemos 3 plantas, Parral, Los Ángeles y Lautaro, pero no por ello dejamos de ir a zonas donde también la actividad agrícola y de cereales es importante, como la región del Ñuble, entre otras que nos interesa y que estamos visitando constantemente. Y a propósito de desafíos, ¿tienen planes para ampliar el uso de esta tecnología a otros cultivos? Claro, También, ¿o no? en pedir No hay no hay engaño. engaño. Pero lo que nos pasó el año pasado es que teníamos inicialmente trigo y maíz en la carpeta porque sabíamos que era la urgencia mayor. Eh, y se nos acercó el sector de la avena, que hacían su estudio de manera privada y nos solicitaron, y al Ministerio de Agricultura, que Cotriza se hiciera cargo de esto de manera de proveerlo como un bien público. Pero son varios millones más, entonces hay que irlo mirando cada situación en particular. Sabemos que esto en la fruticultura, en la minería no es nuevo, existe. Pero también sabemos que tenemos colegas de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias que tienen esto también en carpeta. Nosotros no queremos en ningún caso ser más que un proveedor de información cuando creemos que hay una oportunidad. Si el día de mañana hay otro cereal, porque nosotros como Cotriza, si bien nos llamamos Cotriza, comercializadora de trigo, nuestros estatutos nos permiten operar en el amplio margen de los cereales. Si hay otra oportunidad, ya sea en trigo, en arroz, por ejemplo, o en otro cereal, obviamente que vamos a estar disponibles para escuchar y para sacar los números y convencer a quien haya que convencer. Gonzalo, a propósito de los roles, porque la otra vez aquí Antonio Hugo que nos explicaba que Cotriza tiene varios roles, ¿sí? Como empresa estatal. Y a propósito de los roles, junto con, por ejemplo, que es de informar, es de proporcionar tecnología
a los pequeños agricultores o a todos los agricultores en general, también tiene su rol de intervención en el mercado del que tanto se habla y a veces se llama así en forma urgente como ha sucedido ahora. Dado la situación del trigo en este minuto, no puedo dejar de preguntarle qué pasa con eso. Hay gente que lo está esperando, hay gente que no. ¿Quién decide? Y no sé si se ha evaluado intervenir el mercado. Qué bueno que no dejaste pasar la oportunidad de preguntarme, porque Cotriza entrega tres bienes públicos al mercado. Información como este tipo de iniciativa. Segundo, nosotros somos laboratorio arbitrador en trigo, maíz y avena. Somos el único laboratorio arbitrador que está en estos tres simultáneamente. Tenemos que Línea también tiene, pero solamente en dos. Pero en los tres somos los únicos. ¿Qué significa esto? Cuando tú y yo tenemos una diferencia, porque yo compré tu trigo y te digo, aquí está la tabla de pago, y encontré 25% de gluten, en consecuencia te genera este pago, se genera este pago, tú dices, qué raro, porque yo sembré una semilla que me garantizaron que daba mucho más, generé todos los manejos agronómicos. Vamos a un ministro de fe que nos pueda sancionar esto. Es un análisis que no cuesta, no es algo muy oneroso, del orden de los 30.000 pesos, y que puede ser gatillado por cualquiera de las dos partes. Eso somos nosotros, tenemos un laboratorio arbitrador en Los Ángeles. Segundo, bien público. Y el tercero es lo que tú refieres. Más que participar en el mercado, es la señal que entrega Cotriza cuando entra en el mercado, Verónica, que es una diferencia bien sutil, porque cuando nosotros compramos trigo, imagínate que tú nos vendes trigo, esos recursos que utilizó Cotriza para comprar trigo ya no están disponibles para comprar esos recursos a otra persona que tenga trigo. Entonces es un bien privado la transacción. Sin embargo, la señal cuando se dice Cotriza entró al mercado es porque hay o una falta de fluidez o un desalineamiento con ciertos precios referenciales que existen. Entonces, entramos, supongamos que en la temporada del maíz 2023, por ejemplo, el mercado no estaba demandando maíz, no había fluidez. Entramos al mercado, consideramos los precios internacionales y pusimos un precio. Yeah. Ese precio, esa señal se disemina en el mercado y en el fondo los agricultores dicen, oye, Cotriza está comprando a este precio. Y los industriales, por otro lado, dicen, si Cotriza puso este precio es porque es un precio no puesto de alguna manera de forma no técnica, sino Claro. que entonces hoy día hay una presión importante porque Cotriza ingrese al mercado del trigo, especialmente en el Ñuble. Y al respecto podemos decir que efectivamente nosotros estamos siguiendo el mercado no semanalmente, a diario. Nosotros tenemos poderes compradores que nos informan precios de manera voluntaria y los publicamos en nuestra página web y no vemos hoy día un desalineamiento con los valores internacionales. De hecho, por ejemplo, los precios para ciertos trigos como el intermedio están por sobre el precio CIF de importación de referentes internacionales, que es una situación muy distinta a la del año pasado. Pero eso no significa, Verónica, que eso se vaya a mantener en las próximas semanas. Ya, ¿quién decide la intervención? ¿En qué, Vamos y a en eso. qué minuto? Vamos a eso. Cotriza es un ejecutor de la política pública y quien hace la política pública sectorial es el Ministerio de Agricultura. Ya. Nosotros podemos recomendar, nosotros podemos asesorar, nuestra opinión es esta, pero el Ministerio podría decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con su análisis, por favor proceda y tenemos un convenio de transferencia con ellos de recursos que nos permite operar en ese Ya. caso, que es lo que ha pasado en el Ñuble. Y es más, nosotros ya tenemos arrendado un espacio de acopio en el Ñuble, de manera que, de producirse esta instrucción, nosotros entramos al mercado de una manera prácticamente inmediata. Ya, la instrucción viene al Ministerio de Agricultura, pero ¿cuándo qué? ¿Cuando esa desalineación ya, digamos, es insostenible? ¿Cuándo, ¿cuál es el punto de quiebre? A ver, la palabra es política sectorial, ¿no es cierto? Es decir, es el ministerio el que evalúa si es que efectivamente esto amerita la intervención de Cotriza, pero hay ciertos elementos que son absolutamente que tú no puedes dejar de desatender. Por ejemplo, si en el mercado local se está pagando un precio
menor al que al agricultor podría exportar, ese es un gatillo de inmediato, el cual Ya, cotriza incluso a decir, hay que entrar. ya, ¿Te fijas? ya. Y por el otro lado, evidentemente que es una decisión de política, porque hoy día los precios nosotros consideramos que están debidamente relacionados con los valores internacionales, pero eso no implica que Cotriza no vaya a ejecutar una política pública que emane del Ministerio de Agricultura, Ya. si es que así lo decide. Por ahora no visualiza ninguna Esta acción en ese semana, sentido. esta semana al menos no, seguimos mirando los precios no solo en el Ñuble, pero vemos que en relación a la temporada pasada, Verónica, incluso en algunas variedades está por sobre el 10 a 15% en comparación con la temporada anterior. Es cierto que opera el dólar acá y la depreciación cambiaria para generar un valor más Sí. alto. Por lo tanto, es algo vivo que estamos mirando constantemente y disponibles para actuar en caso que sea necesario. Gonzalo Becerra, gerente general de Cotriza, muy amable por haber venido a conversar con nosotros aquí al Agro. Ha sido muy interesante. Un gusto, que tenga unas grandes vacaciones. Sé que las tiene. Muchas gracias, Verónica. Nos vamos a una pausa. Sumita Agro es sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable y nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante protector solar para sus frutales, Mamul, fungicida biológico para heridas y restos en poas en frutales, y Agrigent Plus, bactericida sistémico, y Puelche WP, biofungicida para el control de botritis. Ya seguimos aquí en el Agro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Bien, continuando con nuestra exploración sobre la innovación en el sector agrícola chileno, queremos destacar también un hito reciente: la creación de la Red Nacional de Trigo. Esta iniciativa, liderada por la Subsecretaría de Agricultura, busca consolidar un informe anual sobre la calidad de las variedades de trigo disponibles en el mercado. Este proyecto tiene como principal objetivo proporcionar información clave para que productores y actores del sector tomen decisiones más informadas en base a datos analizados y validados por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INEA. En esta etapa inicial, la Araucanía ha sido un territorio clave para pilotar y validar esta estructura de esta nueva red. Bueno, para profundizar en cómo funciona esta iniciativa y sus implicancias para los agricultores, vamos a conversar con Javier Zúñiga, investigador de línea del Centro Carillanca de la Araucanía. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido al Agro, gusto de saludarte. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Javier, ¿nos podría explicar brevemente cómo nació esta Red Nacional de Trigo y cuál es el rol específico que cumple INEA en este proyecto? Muy bien, la Red de Trigo es una iniciativa colaborativa que agrupa tanto a agricultores como a molinos, a gremios, ¿y cierto? Y también a instituciones públicas, y básicamente esto nace un poco al alero de la Comisión Nacional del Trigo, a raíz de la preocupación que ha existido, ¿cierto?, por esta crisis de competitividad de nuestro sector productor. Entonces, tomando en cuenta varios elementos, varias iniciativas que se habían desarrollado al alero de la Comisión del Trigo, se decidió impulsar nuevamente el trabajo colaborativo para poder disponer de este bien público, ¿cierto? Que es este informe sobre la calidad de las variedades que utilizan los agricultores en nuestro país. Ya, en el fondo, Javier, aquí, a ver, se constituye esta red, ya se lanzó oficialmente. Correcto, Ya, correcto. porque me Durante imagino que se venía estructurando hace tiempo, ¿no? Así es, sí, como te decía, esto es un trabajo más largo en realidad que se retoma durante Ah, ya, 2024, ya, hacia fines de ya, 2024, apoyado por la Comisión Nacional del Trigo, con las diversas instituciones que allí participan, para perfecto, poder llevar a la práctica entonces primero una propuesta de trabajo que pudiera tomar el sector para implementar a partir de 2025. ya, Entonces, en esta temporada ya nosotros partimos implementando, como tú decías, un piloto ya, en algunas zonas de nuestro país, donde vamos a trabajar con algunos actores, ¿cierto? Importantes, tanto a nivel de gremios como empresas molineras, donde vamos a echar a andar, ¿cierto? Esta red para recolectar información
también para demostrar que algunos supuestos técnicos que nosotros teníamos se cumplen y nos permite entonces tener este sistema andando de una manera que obviamente signifique una operación exitosa, un sistema, ¿cierto?, que nos permita colaborar para tener este informe lo antes posible dentro del año. Hay que tomar en cuenta que la idea es que esta información sirva al sector, Claro, especialmente a molineros y agricultores, quienes tienen que tomar decisiones de siembra bastante temprano en el año. Entonces, correcto. aquí hay un tema de eficiencia que tiene que operar, ¿verdad? De confiabilidad de los datos de este informe, cosa que pueda servir al sector dentro del primer semestre de cada año. Súper, súper claro, pero ¿qué beneficios concretos trae esta red para los productores de trigo, especialmente en términos de lo que tú decías, tomar decisiones tempranas sobre variedad y rendimiento? Muy bien, básicamente lo que hoy día tenemos es una especie de, por así decirlo, tal vez no sea el mejor término, pero es una especie de desacoplamiento, ¿verdad?, entre la demanda de calidad de los molinos, por una parte, y la oferta de calidad de trigo, que es lo que generan los productores. De Ujú. alguna forma, hemos llegado a un punto en que el agricultor no tiene claridad completa, ¿cierto?, sobre qué variedades específicas de trigo, ¿cierto?, debe cultivar en una Ya. zona específica para poder tener un trigo de calidad que después pueda comercializar básicamente sin demora, ¿verdad?, que lo pueda terminar la comercialización rápida, ¿verdad?, con algún poder de compra. Ya, de Entonces, alguna manera contribuir a disminuir, ¿verdad?, esta brecha entre molineros y productores que hemos hablado tantas veces que existe en nuestro país, entre absoluto. esta desconexión efectivamente que hay en la Entre oferta y cadena. demanda. Mm, Así es. Entonces, por otro lado, a su vez, también los molinos, el promedio de los molinos, también carecen de información como para ellos también construir una demanda basada en variedades, ¿ah? ya. Y que posteriormente incluso pueda eventualmente esa información ser utilizada, por ejemplo, para aumentar, ¿cierto?, la frecuencia o introducir, perdón, la comercialización basada en contratos, pero ya sobre volúmenes mayores que los que hoy día, ¿cierto?, cubre ese tipo ese modelo de comercialización. Entonces, esta información en el tiempo, ¿no es así?, va a permitir conocer realmente qué podemos producir con las variedades existentes, cuáles serían entonces las variedades que sería aconsejable seguir utilizando en lo sucesivo para tener este match entre oferta y demanda, y que a su vez eso pudiera dar pie entonces a que un día, ¿cierto?, podamos decir, mira, la mayor parte del trigo que se transa en el país se hace en base a contratos por variedades específicas en zonas específicas y que ese trigo está dejando satisfecho, ¿cierto?, a los usuarios finales, que son los molinos y posteriormente toda la industria que se basa, ¿cierto?, en el uso del trigo nacional. Javier, ¿por qué se eligió la Araucanía como uno de los territorios claves para iniciar la validación de esta red? Bueno, hay buenas razones, digamos. La primera, diría yo, que la Araucanía es, ¿cierto?, la región que más trigo produce en el país. Tenemos el 42% de la superficie total, el 41% de la producción nacional de trigo. Por lo tanto, esta es una región triguera por excelencia. Y este rubro ocupa un lugar preeminente en la agricultura regional. Por lo tanto, la importancia, digamos, sobra las palabras, por una parte. En segundo lugar, el laboratorio calidad de trigo, que es, digamos, la unidad técnica que se preocupa de estos temas, está ubicada en la Araucanía, en Carillanca, que está a alrededor de 20 kilómetros de Temuco, ¿cierto? Por lo tanto, es nuestra preocupación principal como rubro, y también desde el punto de vista institucional, el INEA está, digamos, focaliza el trabajo en calidad de grano en este territorio. Por lo tanto, digamos que hay razones de sobra, cosas que se complementan acá. Correcto. Y de este trabajo inicial, ¿qué aprendizajes que se ha ido viendo, qué ha surgido ahí en la región? Nosotros tenemos una línea de trabajo que debe tener 14 o 15 años probablemente, donde hemos visto que esta información hace falta en el medio. Y en el pasado hemos hecho experiencias a nivel de agricultores, hemos trabajado con agricultores y con molinos, y nos hemos dado cuenta de que hay varios
digamos, no sé si mitos o prejuicios, un poco por la falta de información, ¿cierto? Que tienen que ver, por ejemplo, con que los agricultores usan un elevado número de variedades. La verdad es que en la práctica nosotros hemos notado que si bien existe un alto número de variedades en el sistema, tiende a dominar el escenario alrededor de 10, 15 en total. ¿Ah? Son las que dominan toda la comercialización. Por otro lado, también hemos visto que los agricultores efectivamente saben cuáles son las variedades que utilizan en la producción, ¿ah? Porque no obstante que hay un bajo uso de semillas certificadas, los agricultores tienen conocimiento de qué variedades son las que usan en sus campos. Y estamos hablando de que no es un número bajo de agricultores, estamos hablando de sobre el 90% de agricultores tienen esta información. Por lo tanto, la pueden, ¿cierto?, aportar a esta red para poder hacer estos estudios. También nosotros hemos visto en la práctica que, por otro lado, los análisis o la información que los molinos obtienen de los lotes de trigo, ¿verdad? También se realizan con metodologías, con análisis que son confiables, esencialmente confiables. Entonces, creemos que en estas experiencias previas hemos determinado que existen los elementos como para que nosotros podamos tomar, ¿cierto?, información que existe, que está siendo capturada tanto por agricultores o gremios de agricultores, ¿verdad? Los mismos molinos, y ponerla al servicio entonces de la construcción de esta información, que es algo que falta en el medio, para que al final el sector se vea beneficiado. Ya, ahora, cuando hablamos de información que están consolidando, Javier, en esta primera etapa piloto, ¿qué tipo de información y cómo se espera que evolucione? Sí, acá el proyecto, la idea es que nosotros en una primera etapa podamos conseguir información bastante básica, que son el nombre de la variedad que usa el agricultor, ¿Ya? la comuna en la que se cultivó ese trigo, eh, y asociados a algunos datos de calidad que son los que determina el molino sobre esas muestras, ¿ya? Ya. Y estos datos de calidad básicamente son el contenido de gluten húmedo, y eventualmente si hay otros que estén disponibles, perfecto, pero necesitamos partir al menos con estos tres para poder construir este informe. Ahora, esto es progresivo. Nosotros queremos llegar al punto en que podamos tomar datos también agronómicos con respecto al paquete de manejo, por ejemplo, a las características que tuvo, qué sé yo, los distintos productos que se utilizan en diferentes aspectos del manejo, como la parte de maleza, control de maleza, qué sé yo, uso de insecticidas, fungicidas, y por supuesto todo lo que tiene que ver con fertilización nitrogenada, ¿cierto? Para poder explicarnos cuáles son los factores que están incidiendo, ¿cierto?, en estos resultados de calidad que nosotros medimos en primera instancia a través del gluten húmedo, y que van a ser también complementados, por supuesto, con estos análisis más avanzados que son los del alveógrafo. ¿Ah? Entonces, para poder llegar a capturar esa información y utilizarla para refinar nuestros resultados, tenemos que trabajar junto con los agricultores, ¿verdad? Buscando la forma en que esta información pueda ser colectada de una manera lo más simple posible, eh, que además provenga de un elevado número, ¿cierto?, de agricultores, el suficiente para poder tener información de calidad finalmente. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de trabajar con distintos actores, productores, molineros, en fin? Ha sido muy, muy grata. Tengo que así ponerlo en esos términos. Nosotros, la verdad es que conocemos a mucha gente en la Comisión del Trigo, una instancia espectacular, digamos, para poder intercambiar todo tipo de puntos de vista. Lo hemos hecho por muchos años, he conocido gente fabulosa en esta instancia, y ahora esto se ha ampliado. Nosotros, con los gremios que están presentes desde el Maule, en esta etapa hasta la Araucanía, hemos tenido un trabajo colaborativo en todo sentido. Lo A ver, mismo con los Javier, gremios. espérame. A ver, Voy a seguir preguntándote sobre eso, la ampliación de esta red, pero necesito irme a una pausa. Vamos a hacer un pequeño alto a la vuelta. Retomamos esta ampliación de la red.
En Sargent Perfecto. Agrícola encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Atención, con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola, encuéntranos en nuestras tiendas en Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno o en nuestra red sargentagricola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, ya seguimos conversando con Javier Zúñiga, investigador de Línea Carillanca. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Seguimos conversando con Javier Zúñiga, investigador de línea del Centro Regional INEA Carillanca, ahí en la región de la Araucanía. Y bueno, y retomando lo que estábamos conversando, Javier, Sí. disculpa, compromisos comerciales, pero estábamos hablando de que es que me interesaba profundizar en eso, de que esta red de alguna manera se va a ir ampliando. Y entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que están haciendo ustedes? ¿Cómo están motivando más actores a sumarse a esta red específicamente en regiones productivas? Excelente. Sí, mira, tenemos nosotros obviamente un aspecto técnico, muy técnico que desarrollar e implementar en esta temporada, que tiene que ver con esta recolección de datos, análisis de datos, producción del informe y la correspondiente difusión. Ya, Pero esto, naturalmente, que es un esfuerzo grande, que ninguna institución, la verdad, o sector puede hacerlo por sí solo. Entonces, nosotros confiamos fuertemente en el trabajo colaborativo. Creo que es sumamente importante, es clave en esta iniciativa. Y esto además se tiene que hacer en regiones. El trigo se cultiva, ¿cierto? Desde Maule hasta los lagos, fuertemente en la Araucanía, pero no hay que olvidarse de Ñuble, los ríos, los lagos, ¿cierto? Hay regiones donde el trigo es muy importante. Entonces, es fundamental, y por eso también lo hemos visto de esta forma, desarrollado una gobernanza ya, que se va a formalizar dentro de este año a nivel de la Comisión Nacional del Trigo, pero también una gobernanza local o regional, mejor dicho, que va a estar al alero de mesas regionales del trigo que ya han venido trabajando durante 2024. Y aquí quiero mencionar especialmente la mesa institucional del trigo de la Araucanía, que está liderada por el CEREMI de Agricultura y su equipo, donde hemos podido desarrollar un trabajo muy interesante, monitoreando, ¿cierto?, las medidas que desde la Comisión Nacional del Trigo se han implementado para el sector en este año, viendo su avance y bajándolo a nivel de usuarios. Entonces, con ellos hemos podido nosotros desarrollar actividades de difusión. Digamos, focalizadas, ¿verdad?, en estos usuarios que son los agricultores finalmente, asesores, de INDAP. Entonces pensamos que esta instancia es de suma importancia para poder trabajar esta red, porque nos da pertinencia, nos permite aprovechar, digamos, recursos que el Ministerio de Agricultura, a través de la Seremi de Agricultura, ¿cierto?, tiene dispuestos en cada región. También aprovechar complementariamente o sinergísticamente incluso los demás servicios del agro que están presentes en estas mesas, como son el SAC, INDAP, el trabajo de Cotriza, que también está integrado, y la idea es replicar, ¿cierto?, estas mesas en las 6 regiones productoras de trigo. Esto ya está marchando. El día de hace una semanita atrás, ¿cierto? Se concretó, ¿cierto?, el lanzamiento de la mesa del trigo en Ñuble. Y esperamos, por supuesto, dentro del primer semestre de este año, hacerla en las demás regiones que están faltando. Pero hay un trabajo ahí que hay que aprovechar y, insisto, ha sido muy grato encontrarnos con otros con los directores de servicio a nivel regional, profesionales de Ceremis, que están codo a codo con estos mismos objetivos, esa es la verdad. ya. Y Oye, por el otro Javier, lado, bueno, se menciona que uno de los objetivos es definir parámetros de calidad para las variedades de trigo. Entonces, la pregunta es, ¿qué aspectos específicos se están considerando en esta evaluación para que así sea? ok, la calidad del trigo acá en Chile desde hace décadas se asocia principalmente al contenido de gluten, ¿ya? Estoy hablando de la calidad panadera, por supuesto que hay otros parámetros, pero lo que mide realmente para qué sirve el trigo, para qué tipo de producto sirve el trigo, eh, es hoy día el gluten húmedo. Sin Ya, embargo, no es suficiente.
el comportamiento del trigo en la industria en realidad depende de muchos factores y hay un parámetro en particular que son estas propiedades de estiramiento de la masa, ¿ya? Que no se pueden inferir o no se pueden anticipar, ¿cierto? Solo a partir del gluten. Entonces, aquí es muy importante la variedad, ¿cierto? Por eso este informe se centra en variedades ¿Ya? y parámetros que usamos para describir ese comportamiento los tenemos del análisis del alveógrafo, ¿ya? El famoso alveograma. Entonces, este es un análisis que no se hace en la comercialización del trigo, porque es costoso, es lento, sin embargo, es necesario caracterizarlo a nivel de variedades, y eso es un aporte que va a hacer el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en particular para este proyecto. Entonces, tomando en cuenta el contenido de gluten, ¿verdad? Las propiedades alveográficas, nosotros vamos a poder tener un perfil de calidad panadera de las variedades mejor que el que teníamos hasta acá, ¿ya? Más completo, ¿Ya? y que va a permitir realizar una selección o un uso, mejor dicho, de las variedades de una mejor forma que lo que hoy día estamos haciendo y lo que nos permite solamente este análisis de gluten. Así Ya, que Javier, y con todo lo que me cuentas, con esto de las variedades, con la información que están recopilando, con la ampliación, con la incorporación de nuevos actores, finalmente, ¿cuál es el objetivo? O sea, me imagino yo que lograr impactar y lograr una mayor competitividad del trigo chileno, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. absoluto, absoluto. Nosotros estamos con esta iniciativa, estamos poniéndonos, ¿cierto?, en el lugar de la industria, de los agricultores que usan trigo chileno. Creemos que es muy importante el posicionamiento, reposicionamiento del trigo, que, como bien sabes, ha venido perdiendo superficie a un ritmo realmente importante y no queremos que esta superficie se siga disminuyendo por una serie de razones que tienen que ver incluso con razones que tienen que ver con soberanía y seguridad alimentaria. ¿Ya? Entonces, esos son un poco los objetivos como de fondo. En el contexto del comercio de trigo, del uso del trigo nacional, queremos lograr que agricultores y molineros tengan una especie de puente, ¿cierto? Un punto donde puedan encontrarse, por un lado, lo que buscan y lo que encuentran en cuanto a calidades de trigo. Eh, Pensamos que de esa forma esto puede, digamos, incidir en que se alinee, ¿cierto?, esta oferta, esta demanda, Claro. y que esto permita que el rubro trigo tenga también una sostenibilidad en el tiempo, que no se sigan perdiendo hectáreas como ha estado ocurriendo, y que también esto va a tener por sí solo impacto a su vez en otros aspectos. Por ejemplo, el trigo es muy importante como un cultivo en las rotaciones en los sistemas productivos del sur. Entonces, cada vez que se pierde superficie, se reemplaza por otro tipo de cultivo. No siempre es posible, eso depende mucho de cuáles sean los agricultores, ¿cierto? Eh, pero creemos que el trigo es parte importante de la economía agraria del país. Por Entonces, cierto, por eh, cierto. Ya, y para terminar, ¿qué pasos son los que vienen ahora a corto plazo, lo que sigue para consolidar esta red, Javier? tenemos actividades, digamos, piloto, ¿cierto? Con molinos, con gremios también de agricultores. Nosotros estamos trabajando directamente con 4 gremios en este momento de agricultores. Con ellos no solamente estamos revisando aspectos como uso de variedades, hemos estado haciendo encuestas entre los asociados. Estamos viendo también en qué comuna, ¿cierto? Con Cotriza, por otro lado, acabamos de conocer una herramienta muy interesante que nos va diciendo en qué zona, en qué comunas está localizada, ¿cierto? Exacto, La acabamos de hablar producción. de eso aquí en la entrevista previa. Exactamente. Es un insumo que a nosotros también, digamos, nos cambia un poco la realidad, de eso se trata. Eh, por otro lado, con autoridades regionales, nosotros vamos a hacer un trabajo para poder constituir estas mesas regionales y pasar a ser parte de las mesas que ya están constituidas para que podamos también compartir
podamos también programar o planificar actividades, ¿cierto? De extensión, porque es muy importante dar a conocer a los usuarios, ¿cierto? A los agricultores, que esta red existe, está funcionando y que va a requerir de la participación. Hay que capacitarnos también en cuanto a qué información es relevante, cómo entregarla. Todo está como en etapa de diseño, pero como te digo, en este piloto esperamos nosotros resolver todos esos aspectos para Correcto, terminar correcto. con un informe a mediados de año. Eso es el objetivo a corto plazo, digamos. Javier Zúñiga, investigador de línea al Centro Regional Línea Carillanca, ahí en la región de la Araucanía. Muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en el Agro, por habernos entregado detalle de esta red y bueno, que tengas un muy buen resto de vacaciones, lo que queda de febrero. Gracias, Javier, nos vemos. Muchas gracias a ti, que estés bien. Hasta luego. Nos vamos a una pausa nomás, pero antes asegura tu producción de cerezas con Propulse The Point, fitorregulador auxínico seguro y eficiente también para almendros, ciruelos y cítricos. Ya seguimos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en el Agro. Vamos a hablar de cifras. Les quiero comentar que un auspicioso balance del sector silvoagropecuario realizó la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Minagri, ODEPA, dando a conocer cifras que abren enormes perspectivas para el 2025. Por ejemplo, el sector exportador silvoagropecuario tuvo cifras históricas en el 2024, llegando a 20.454 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 14,6% respecto al año anterior, muy por sobre el crecimiento del 5,9% de las exportaciones totales del país. Al mismo tiempo, ODEPA refuerza su compromiso con la sustentabilidad y con los cambios que se deben ir implementando en materia de políticas públicas frente al cambio climático. Así es que vamos a conversar sobre estos aspectos con la directora subrogante de dicha repartición, Daniela Acuña. Daniela, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenida al Agro. Hola, muchas gracias Verónica, muy bien, aquí feliz de poder compartir acá con ustedes. Compartir datos, Daniela, que son bastante impresionantes las cifras. Partamos por ellas. El sector silvoagropecuario aumentó su aporte al PIB nacional del 3,2% al 3,4% entre el 2022 y 2023, ¿verdad? Mientras si se considera el PIB ampliado, su aporte alcanza el 12% en el 2023. Cuéntanos en qué regiones este aporte es mayor y en qué se traduce mayormente. O sea, es bien importante esto de entender que la agricultura es una actividad productiva que se desarrolla en territorios rurales, que por lo tanto aporta al desarrollo territorial, especialmente en las regiones donde hay más terrenos rurales. Y en ese sentido hay regiones donde es clave, como por ejemplo la región de O'Higgins, que aporta con más del 15% del PIB, en Maule también con un 15,4%, Ñuble aporta con un 11,4%, la Araucanía un 8% y los ríos 9,7%. Ya, y en cuanto al empleo, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce, por ejemplo, en el empleo? Bueno, esto también se traduce de forma parecida, porque si hablamos del empleo a nivel nacional, el sector agrícola representa un 6,7%, Ya. pero si vamos a las regiones, por ejemplo, en Maule representa un 23,1%, o sea, es harto más relevante. En Ñuble el 18%, en O'Higgins un 17%, la Araucanía el 14,5%, y los ríos 12,2%. Entonces vemos que hay regiones donde definitivamente la actividad económica agrícola tiene un aporte al PIB y un aporte al empleo también. Cuando hablamos de empleo, Daniela, hablamos, incluyen estas contrataciones que se hacen de, por ejemplo, empleos temporales. Sí, claro, todo el tipo de empleo que se hace desde la agricultura, Eh, permanente y temporal. Cuéntanos un poquito, en el sector silvoagropecuario decíamos que tuvo cifras históricas este 2024, creciendo por sobre el crecimiento total del país. ¿Cuál fue el crecimiento por sector? ¿Te parece que lo vayamos analizando? ¿Qué sectores crecieron más?
Sí, claro, miren, bueno, las exportaciones del sector en su conjunto representan como el 20,4% de las exportaciones chilenas ¿Ya? del país. Si vemos las exportaciones agrícolas, son el 63,7% de las exportaciones totales silvagropecuarias. El 67%. 63,7% 63, de los silvagropecuarios, digamos. ¿ya? ¿Ya? O sea, tenemos un porcentaje, Súper alto. casi 2/3 son agrícolas. Ujú. Y el sector agrícola en particular, el crecimiento fue de un 15,6% en las exportaciones entre 2023 y 2024. ¿Ya? Ya, este es del sector agrícola. ¿Qué pasa con Sí. el sector pecuario? Ya, el sector pecuario representa menos en términos de exportaciones, un 8,1%. ¿Ya? O sea, tenemos ciertas regiones donde obviamente el tema ganadero y pecuario es más importante, pero si lo vemos en su conjunto, el sector agrícola es más importante. Y el crecimiento, en este caso, las exportaciones del sector pecuario fue de un 5,8%. O sea, también hay un aumento importante. Ya, ¿y los forestales? Bueno, los forestales representan un 28,2% de las exportaciones silvagropecuarias y también tuvieron un importante aumento de un 28,2% entre 2023 y 2024. Entonces, vemos que tanto en lo agrícola, lo pecuario y lo forestal hubieron aumentos con distintos grados de intensidad, digamos, pero que todos son bastante positivos. Daniela, ¿y cómo leen ustedes esos aumentos? ¿Podemos hablar de una reactivación en la mayoría de los sectores o no? Sea, cuando hablamos del tema exportador, nosotros consideramos que sí, que ha sido un año muy exitoso, con muy buenas cifras y que da cuenta de un muy buen trabajo de coordinación público-privada para lograr estos resultados. Mm. Por ejemplo, en el sector de exportación de fruta, ahí el trabajo público-privado ha sido increíble y hemos visto cómo los volúmenes han crecido en forma histórica, por ejemplo, a la economía asiática, a China, básicamente. Ahí en las exportaciones de fruta fresca, cuéntanos de cifras y obviamente las cerezas son las que marcan la pauta, ¿no? Sí, bueno, las cerezas durante los últimos años han estado siempre ahí dentro de las más importantes en términos de exportaciones. En este año ha sido, la verdad, muy importante con un récord de exportaciones y un crecimiento de 43,8% respecto del año anterior. Ahora, después siguen existiendo los cultivos quizás como un poco más tradicionales, como la uva sigue siendo importante y tuvo un crecimiento de 45,1% también en sus exportaciones. Eso en materia de fruta fresca, son las dos principales. eh, Exactamente, esas serían como las principales. Daniela, y por ejemplo, sectores como las exportaciones de vino, que crecieron poco, el sector lácteo creció un poco más, igual que las carnes de aves, pero lo que llama mucho la atención es el crecimiento del sector apícola, con casi un 50%. Sí, efectivamente es así. Fue un muy buen año para el sector apícola también, y hay que considerar que igual los años anteriores no habían estado tan buenos. Entonces, la base de comparación quizás un poco baja, pero hay dos elementos importantes, o tres elementos importantes que explican este aumento de las exportaciones apícolas. Uno es que el año fue muy favorable en términos climáticos, tuvimos harta lluvia y con eso harta vegetación, hartas flores, hubo un buen escenario para la producción apícola. Y lo otro es que el principal mercado de exportación de los productos apícolas chilenos es Alemania, y Alemania, producto de la guerra con Ucrania, había estado comprando miel a Ucrania, porque había como o sea, había algún tipo de acuerdo preferente, pero este año, el 2024, volvió a comprar miel chilena. Entonces, eso también explica de forma importante este aumento. Y finalmente lo otro es que nosotros además de miel exportamos material vivo, digamos núcleos y abejas reinas, eso lo exportamos principalmente a Canadá y eso también ha tenido un gran impulso. Entonces ha sido bastante beneficioso para el sector apícola. Mira, pensando en Canadá, que tienen un clima frío, digamos, tan distinto al nuestro,
y las exportaciones se están dando bien a ese país, a ese destino. Exactamente, sí. Sí. Oye, Daniela, bueno, sabemos que existen rubros que no han tenido escenarios tan auspiciosos como los que estamos detallando. En particular, el sector cerealero experimenta desafíos importantes. Acabamos de hablar con el gerente general de Cotriza, un poquito el panorama del sector y también lo que está haciendo Línea y en la Araucanía. El trigo, el principal cereal en superficie, requiere transitar hacia una nueva etapa de agricultura de contacto y el Ministerio de Agricultura junto al sector privado se encuentran trabajando con mucho interés en construir este camino para este importante rubro de la agricultura nacional. ¿Podemos profundizar un poquito en eso? Me gustaría que tú nos señalaras a qué se refiere con agricultura de contacto. Sí, De a contrato, ver, perdón, de de contrato. contrato. Yo no de contacto. Me quedé con, No. con lo de las abejas. Ya, de Sí, no hay contrato. problema. A ver, lo primero es que, bueno, la producción de trigo en Chile va como a lo que llamamos la cadena trigo-harina-pan, que se estructura con una base de 17.000 productores, 71 molinos y alrededor de 14.000 empresas productoras de pan, ¿ya? Y que, bueno, tenemos claro que el pan es uno de los alimentos más importantes para las familias chilenas. Entonces, es muy importante ir monitoreando y viendo cómo podemos mejorar esta cadena, la coordinación en la cadena, y también desde el rol del Ministerio de Agricultura, que los agricultores puedan seguir produciendo más y mejor. ¿Ya? Ahora, a nivel internacional, Chile es un país que es tomador de precios, ¿ya? Nosotros tenemos una participación bien limitada en el mercado internacional y por lo tanto, como tomamos precios, eso genera una incertidumbre en los productores. Y es un poco eso lo que también estamos buscando abordar con esta agricultura de contrato, porque además hay cambios bastante estructurales en lo que es el mercado de la harina panadera, las industrias buscan una materia prima que tenga mayores atributos de calidad, homogeneidad y de estabilidad en los procesos industriales. O sea, cada vez el pan es más industrializado y por lo tanto necesita una materia prima que es mucho más homogénea y con estas características que te menciono. Entonces, dado todas estas condiciones que hay un mercado, o sea, las condiciones estructurales del mercado de trigo a nivel mundial y el cambio de los requerimientos de la industria panadera, se vuelve necesario como poder generar una mayor coordinación en la cadena y eso creemos nosotros que es necesario a través de la agricultura de contrato. O sea, que más que transitar de un modelo de comercialización spot, o sea, particular, sino que hace este modelo donde hay relaciones más bien de mediano largo plazo entre los molinos, los productores y también la industria panadera. Y en ese contexto primero hicimos un estudio en 2024 para ver cómo se podría estructurar esto y estamos conversando con distintos actores de la cadena, con los productores, hemos tenido distintos seminarios, con las industrias, de hecho, harto trabajo en ese sentido como para poder armar una hoja de ruta, un plan de trabajo para identificar cómo avanzamos en esto, porque aquí también es súper clave la articulación público-privada. Entonces estamos en ese camino. Ya, en el fondo un modelo mucho más que apunta a ser mucho más estable, ¿no? Esa es un poco la idea, que para ambos lados, o sea, tanto el productor sepa qué es lo que quiere la industria y cuándo me va a comprar y cómo qué es lo que me está pidiendo, pero también la industria que tenga certeza sobre qué es lo que va a recibir y cuándo lo va a recibir, etc. Correcto. Estamos conversando con Daniela Acuña, directora subrogante de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, ODEPA. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en el agro. Seguimos de inmediato conversando contigo, Daniela. Te pido que nos esperes. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con Daniela Acuña, directora subrogante de ODEPA. Y estábamos hablando respecto de todas las cifras que arrojó esa repartición respecto de lo que fue las exportaciones del sector silvoagropecuario en nuestro país. Pero ahora hablemos de sustentabilidad, Daniela.
donde ODEPA realiza una labor bien importante también. Me gustaría comentar que la Ley Marco de Cambio Climático, publicada el 13 de junio del 2022, establece, para empezar, el marco jurídico para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, ¿verdad? Y con ello la finalidad de alcanzar y mantener la neutralidad de la GI, o sea, de la emisión de gases de efecto invernadero a más tardar al año 2050. Dentro de los instrumentos que establece para ese propósito están los planes de mitigación y adaptación. ¿Qué es el plan sectorial de adaptación? A ver si nos puedes explicar. Sí, a ver, bueno, tal como tú mencionas, Verónica, la ley marco establece como requerimiento de que distintos sectores elaboren planes de adaptación y mitigación, Ya. y en particular el plan de adaptación del sector silvoagropecuario lo que busca es coordinar las medidas de política pública, en particular del Ministerio de Agricultura, para lograr la resiliencia de los productores y productoras silvoagropecuarios. Entonces, se busca coordinar acciones a nivel de los distintos territorios para generar las condiciones para que los productores puedan enfrentar de mejor forma el desafío del cambio climático. Eso Ya. es como a grandes Coordinar rasgos. acciones en los distintos territorios. Esto bajo ciertos lineamientos estratégicos, ¿no? Claro, en el fondo, por eso el plan tiene toda una estructura que tiene 5 lineamientos estratégicos para la adaptación, que tiene que ver con el manejo silvoagropecuario y la integración de técnicas para la adaptación, la gestión de los riesgos agrometeorológicos, que es algo muy, muy importante, la implementación de infraestructura, equipamiento y soporte productivo, no sé, por ejemplo, cortinas cortavientos, no sé, ese tipo de cosas. Después, el fomento de la sustentabilidad agroambiental ya es como en las prácticas mismas. Y otro tema muy importante que es la gestión integrada del recurso hídrico. Ya. Ahora, Daniela, en el fondo, a ver, primero partimos del marco legal, vienen los planes, lineamientos, de los lineamientos hay medidas y acciones, finalmente se va bajando hacia lo bien concreto, ¿sí? Esas medidas y Exactamente. esas acciones, 12 medidas, 63 acciones, tengo entendido que son, ¿están establecidas ya? Sí, claro, bueno, el proceso para el plan de adaptación fue un proceso bien largo y participativo, donde tuvimos distintos estudios que apoyaron la elaboración del plan, pero además talleres, consultas, distintos elementos, y a partir de eso se definieron estas medidas y estas Ujú. acciones, que está todo además disponible públicamente, están en la página web de ODEPA. Ya. Y hay medidas que son bien como lógicas que tengan que ver con la adaptación al cambio climático, o sea, como Ya. esto de incorporar prácticas de manejo específicas para la adaptación al cambio climático, implementar métodos para la obtención de las reservas de agua intrapredial para hacer frente al déficit hídrico que impone el cambio climático. También todo lo que tiene que ver con tecnologías y acciones para la eficiencia en el uso del riego, por lo mismo que les mencionaba, después temas que tienen que ver más bien con conservación y restauración de ecosistemas a nivel predial, lo que les mencioné también, infraestructura, equipamiento, cómo podemos tener estos galpones que a lo mejor van a ser más adaptados, y finalmente cómo desarrollamos sistemas de monitoreo para ver cómo va cambiando la producción agrícola, ¿ya? Porque efectivamente sabemos que el cambio climático obviamente genera hartos riesgos y estreses, pero también hay oportunidades que también se tienen que aprovechar. Daniela, ¿y cuál es el plan? Ese era el plan sectorial de adaptación. ¿Y cuál es el plan sectorial de mitigación? El plan de mitigación también está asociado a la ley marco de cambio climático, y lo que busca es cómo podemos reducir las emisiones que se están generando desde la actividad silvoagropecuaria. Y ahí también tiene una misma lógica como de medidas, acciones, y es quizás un poco más acotado porque las fuentes de emisión que tiene la agricultura son súper concretas, y lo que busca el plan es apuntar a esas fuentes de emisión para reducir las emisiones. Ahora, ¿estos dos planes ya se están implementando? ¿Se están llevando a cabo?
Estamos ahora, como te digo, los planes fueron recién aprobados el año ¿Ya? pasado, ¿Ya? entonces ahora estamos partiendo la etapa de De la implementación. implementación. Ya, y Sí, de acuerdo con la ley, ambos debieran ser revisados y actualizados por lo menos cada 5 años, ¿sí? esa es la idea, claro. Legalmente tienen que ser revisados cada 5 años y obviamente que durante la implementación, si hay que ir haciendo algún ajuste, se puede hacer, pero pensando en que el escenario de cambio climático es tan cambiante que también hay que ir adaptándose a eso. Estos planes, ¿cuál es la bajada? ¿Se van implementando dónde? ¿A través de políticas públicas? ¿A través de cómo se llega a implementar esto? Sí. Lo que está en los planes, como digo, bueno, las líneas estratégicas, las medidas, las acciones las implementan los servicios del Ministerio de Agricultura. Ya. Entonces, cada acción tiene un servicio responsable y tiene servicios tanto del MINAGRI como de otros ministerios que son como ayudantes para cumplir esa acción. Ya, correcto. Ahora, además de eso, la idea es generar los vínculos con otros sectores, con el sector privado, con la academia, para ver cómo aunamos fuerzas para seguir profundizando en estas acciones o ampliar el alcance, porque la verdad es que los desafíos del cambio climático son tan grandes que necesitamos sumar esfuerzos. O sea, lo Me que tenemos imagino. hoy en día tiene que ver con lo que hace el MINAGRI, pero la idea es ir sumando otras actorías. Obvio. Ahora, ODEPA también tiene otros programas. ¿Qué es el programa Chile Origen Consciente, por ejemplo? No sé si depende de ODEPA directamente, ¿quién lo implementa? O sea, es un programa también donde ODEPA coordina, Ya, que efectivamente tenemos harto que ver ahí, pero también es un programa de coordinación público-privada porque el Chile Origen Consciente lo que busca es desarrollar estándares de sustentabilidad para distintos sectores productivos. O sea, con el sector productivo nos sentamos, conversamos, bueno, ¿qué es lo que consideramos que sería la producción sustentable en la leche, ya. en los cerdos, en las ciruelas? Entonces, se hace en conjunto con el sector productivo, se desarrollan estos estándares y después la implementación de los estándares con los productores y productoras lo hacemos a través de los acuerdos de producción limpia de la Agencia Sustentable de Cambio Climático. Entonces ahí también generamos esas sinergias público-privadas y aunamos esfuerzos para, al final lo que nos interesa es que la producción agrícola sea cada vez más resiliente y sustentable y vamos en esa línea. Sin duda. Y por último, preguntarte por el proyecto GEF, escalamiento de prácticas regenerativas para la recuperación y mejoramiento de los suelos, la biodiversidad, biodiversidad, digo, y los servicios ecosistémicos asociados en el sector agropecuario chileno. Bueno, todo esto está bastante vinculado porque también tiene que ver con prácticas que funcionan para el cambio climático, pero en particular la agricultura regenerativa es una agricultura que busca mejorar las condiciones del suelo y con eso viene de la mano una serie de otras ventajas como mejorar la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la mitigación. Y lo que estamos ahora es, acabamos de terminar el desarrollo de un proyecto que se tiene que validar por un fondo internacional que es el GEF que tú mencionabas, que es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que es un proyecto que lo que busca es escalar las prácticas regenerativas. Probablemente han escuchado hablar de la ganadería regenerativa, como que eso son cosas, pero son todavía como muy de nicho, muy como acotadas, y la idea es como ver cómo esto podemos lograr que más productores y productoras puedan ir incorporando estas prácticas en sus predios. Y de eso se trata el proyecto, tiene distintos componentes que tienen que ver con pilotajes, con articularlo con los mercados, con la financiación y con generar también indicadores a partir de lo que se vaya aprendiendo para que tener información para que los agricultores puedan decir, ah, esto es lo que gano con la agricultura regenerativa, estos son los rendimientos, como ese tipo de cosas queremos lograr para poder promover esta agricultura que es beneficiosa para el suelo, pero también la biodiversidad y el cambio climático. Daniela Acuña, subdirectora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura. La última preguntita, ¿qué se viene para ODEPA este 2025? Ah, bueno, muchas cosas, como siempre, pero bueno, yo creo que en términos quizás sectoriales un tema importante es lo de la agricultura de contrato que les mencionaba para el trigo. Tenemos este año también hay está la cumbre
de una iniciativa que es de restauración y de suelos, que es el 20x20, que se va a hacer en abril, y donde estamos participando y viendo cómo podemos organizar esa actividad. Este año también es la Cumbre Mundial de Lechería en Chile, que se está organizando en conjunto con el Consorcio Lechero, así que van a haber hartas cosas en ese sentido, y ahí uno de los temas claves es lo que conversamos al final, la sustentabilidad. Entonces, hay hartas cosas que se vienen. Qué bueno, muchas gracias Daniela Acuña, directora subrogante de ODEPA, por haber conversado con nosotros aquí en el Agro. Ha sido un agrado que sea un 2025 exitoso y por lo pronto felices vacaciones. Gracias Daniela, nos vemos. Muchas gracias, Verónica, que estés muy bien. Nos vamos a una pausa. Les cuento que Summit Agro es sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable y nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante protector solar para sus frutales, Mamul fungicida biológico para heridas y restos en podas en frutales, y Agrigent Plus, bactericida sistémico, y Puelche BWP, biofungicida para el control de botritis. Ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Bien, y ya regresamos aquí al Agro con nuestro último entrevistado del día de hoy. Les quiero contar que en una sesión extraordinaria, la Comisión de Agricultura del Senado, liderada por su presidente Rafael Proens y el presidente del Senado José García Ruminot, realizada hace algunas semanas en Temuco, se acordó la creación de una comisión bicameral para abordar el reavalúo de predios agrícolas, impulsar la biotecnología en coordinación con el Ministerio de Agricultura y fomentar proyectos de infraestructura hídrica. Vamos a comenzar ahora a conversar con el presidente de dicha Comisión de Agricultura del Senado, Rafael Proens, para analizar estos y otros temas del sector. Senador Proens, ¿cómo está? Bienvenido al Agro. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Verónica. Bien y contento de poder conversar con usted en un programa dedicado al agro, como es su programa El Agro, porque pocas veces tenemos desde la Comisión poder explicar en un programa específico lo que hemos estado haciendo. Y creo que esta salida de la Araucanía nos dio a conocer algo que uno sabía, pero explicado por los afectados, reviste de mayor importancia. Es por eso que... Es que eso es lo primero que quiero preguntarle. ¿Cómo fue ahí en terreno, ir a escuchar a los gremios? ¿Cambia la perspectiva y la urgencia de los temas, senador? En todas las regiones que hemos estado, Verónica, cambia absolutamente, tanto para ellos como para nosotros. Por ejemplo, antes de hablar de la Araucanía, nosotros tuvimos un Coquimbo por la falta de escasez hídrica, que no solamente afecta al agro, sino que ellos en esta lluvia, que fueron milagrosas porque le permiten respirar 2 años tranquilos, pero si no hubiese llovido, las ciudades de Coquimbo, La Serena y Ovalle se quedaban sin agua potable. Y esa es la gravedad. Entonces, de repente a uno le pasa un listado de 25 fórmulas para resolver el tema, y yo le pregunté al gobernador o el delegado de la 4ª región, dígame cuáles son las 3 primeras, las más prioritarias para ustedes. Claro. Y al final me dicen, la verdad que una sola, es resolver el tema del agua. Resuelto eso, todo lo demás se cae. Claro. Ese escenario de la 4ª no es repetible en la Araucanía, porque tiene muchos factores distintos, más allá de lo complicado que pueden tener por la macrozona o por todos los incidentes que han habido de conflictos de tierra, sino que a raíz de eso se ha ocasionado pérdida de productividad en trigo, falta de infraestructuras de riego, falta de acumuladores de agua para poder sostener una productividad en el tiempo, y desazón porque no pueden sacar adelante la tarea a raíz de todos los peligros que esto conlleva, que los bancos no le prestan plata, no hay seguro contra las producciones, ni nada por el estilo. Entonces es una desazón, y escucharlo de primera fuente, realmente uno compara las regiones de uno, a pesar que yo soy muy del norte, y dice, damos gracias a Dios que no tenemos estos conflictos, Claro. pero estamos para ayudar. Claro que ¿ya? sí. Y como estamos para ayudar fue que nace lo que usted explicaba recién, de solicitarle a la Comisión de aprobar la solicitud al Senado, en este caso al mismo presidente que estaba ahí integrando la comisión, la creación de una bicameral para que vean estos 3 temas que usted plantea, que son
gravitante. El número uno, el primero que tiene que ver con las contribuciones, es algo que le afecta a grandes y chicos. Porque Oiga, senador, porque por lo que los antecedentes que explicaban en esa reunión la gente de Sofo, o sea, hay terrenos que han hasta triplicado su valor, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa situación? efectivamente, hay terrenos que pagaban 100, hoy día están pagando 300 y un poco más, pero además de eso, lo grave de esto, que no es que sean terrenos que estén produciendo, sino que aquellos que no producen también se les ha triplicado el suelo. Entonces, hay algo raro. O sea, si tú eres mi vecino y yo multiplico por 2, por 3 las contribuciones, por efecto de ser vecino, a ti también te afecta, siendo que a lo mejor tú no produces nada y yo produzco todo. Claro. Y eso no puede ser. Eso tiene que ser una medición de una forma distinta, y es por eso que acordamos proponerle a la gente de la Araucanía la creación de esta bicameral, que en el tema contributivo es para todo Chile, no solamente esto está pasando en la Araucanía, sino que también está pasando en Arica, está pasando en Atacama, está pasando en Coquimbo y en todas las regiones. Por lo tanto, la idea es que se pueda conversar con el director de Impuestos Internos o con quien él delegue, y también con el Ministerio de Hacienda, que es de donde depende el Servicio de Impuestos Internos. Oiga, senador, pero la firme, digamos, con la creación de esta comisión bicameral, con esta conversación con Impuestos Internos, ¿usted cree que se pueda revertir esta situación? Lo que pasa es que lo que hay que entender, y lo que tiene que entender el Ministerio de Hacienda y también el Servicio, es que no puede ser que el Estado use las contribuciones como una caja recaudadora de impuestos, sino que las contribuciones tienen que ver con un impuesto territorial, pero la diferencia entre Chile y otros países, comparándolo con los países de la OCDE, hay países de la OCDE donde el impuesto es solamente al terreno, no tiene un agregado por las construcciones que tiene. ¿Se fija? Entonces, es el suelo paga una construcción de X, y eso se mantiene. En Chile no es así. En Chile paga el terreno, paga el galpón, paga el frigorífico, paga el packing, paga todo lo que esté sobre el suelo agrícola. Entonces, al final, terminan cobrando como si esto fuera una industria y no una actividad económica como es la agricultura. Claro, usted ha dicho que muchas veces los números no reflejan las distintas realidades. ¿Cuál es la razón por la que están subiendo estos precios de los reavalúos, cree usted? Porque Impuesto Interno, mire, voy a salir de la agricultura y me voy a dar un ejemplo. Es justo lo que está pasando en Chile, que hace 30 años atrás la gente de clase media que compraba en La Reina, ¿ya? Compraba una casa buena, pero de clase media. Hoy día, el Estado pavimenta las calles, el Estado construye el metro, el Estado lleva mejoras de infraestructura a ese sector donde este caballero hace 30 años atrás, y Impuesto Interno agrega todo ese valor agregado que fue hecho por el Estado con plata del propio contribuyente de la casa, y le aumenta las cotizaciones porque, según ellos, el valor de la casa se multiplicó por 100, por infraestructura hecha por el Estado. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Esa casa, y esto es válido para la agricultura también, porque también pasa, si te pavimentan el camino, te aumentan la tasación de la casa. ¿Te fijas? Entonces, del predio. Y eso es algo que no puede ser, porque el Estado tiene la obligación de llevar adelante a todo el país, pero no a costa de que la persona, por estar al lado o cerca, tenga que pagar la inversión que ya pagó. Claro. Si el Estado no genera plata, el Estado recauda plata de todos los chilenos y la invierte de la mejor manera posible. Entonces, a esa persona que le está pavimentando el camino, le han cobrado 2 veces impuestos. Lo que pagó antiguamente para que el Estado desarrollara políticas públicas, y ahora le está cobrando una adicional por estar beneficiado por un camino que ya él aportó. Y ahí es donde hay un problema de fondo. ¿Se fija? Toda la razón. Entonces ese ciudadano que se fue a La Reina, como le decía yo, al final tiene que vender su casa, porque con la pensión que tiene no le da para pagar las contribuciones. Obvio. Entonces el Estado no puede ser un expropiatorio, un ente expropiatorio de los bienes de las personas. Correcto. El Estado tiene que hacerte a ti y a todos una mejor calidad de vida
con la plata de todos los chilenos. Senador, y en esa sesión también se abordó la crisis que afecta a la producción de trigo en la región, donde hemos visto que ya la superficie de siembra ha disminuido notoriamente. Quiero saber cuál es su impresión sobre qué es lo que encontró, no sé si le dio la impresión algo nuevo ahí en terreno sobre este tema y qué se va a hacer. No, efectivamente, cada vez hay menos hectáreas de trigo explotándose, lo cual nos va a crear un problema futuro. Hay varias aristas. Ellos hablan de que el precio internacional no ha caído, sin embargo acá la oferta económica para comprar está por debajo de eso. Entonces hay varias cosas, y la otra es la desazón, de que muchos les queman las producciones. Entonces hay un sinnúmero de factores, y por lo tanto nosotros como estaba presente el delegado regional presidencial, también estos temas se abordaron con presencia de la autoridad. Estuvo toda la mañana acompañándolo la subsecretaria Ignacia Fernández, lo cual también ella recoge mucho las inquietudes de lo que se planteó hasta el momento que estuvo. Después en la tarde fue el director de la CNR, el director nacional de la Dirección de Agua, y siempre estuvimos rodeados con autoridades importantes como para recoger estas cosas. Y en el tema de la productividad, el gran drama, de mi punto de vista, y en lo que yo recogí, no es un tema de que produzcan pocos kilos por hectárea o pocos quintales por hectárea, sino que es la falta de riego, la falta de infraestructura, que hace que no tengan la certeza, la inseguridad de la siembra, que no saben si la van a cosechar, ¿te fijas? Más estos factores que ya le planteé o le comenté hace un rato atrás, Verónica. Esas son las cosas. Entonces, para trabajar eso, ellos tienen una mesa de trabajo regional, pero el tema de infraestructura de riego, a diferencia de lo que muchos dicen nosotros no tenemos agua. Sí, ellos tienen mucha agua, pero no tienen infraestructura de riego para ocupar el agua, no tienen embalses acumuladores de agua, ¿se fija? Entonces, al no tener la infraestructura, se le hace muy difícil poder ellos regar todo lo hectáreas que tiene estando la agua en los cauces de los ríos. Y ahí yo creo que el Estado tiene una carencia, y eso se le dijo, no es culpa de la CNR, porque la CNR maneja concursos, por decirlo así, tiene plata para hacer concursos, ir mejorando la infraestructura de riego, pero aquí falta una política país, una política donde el Estado de Chile defina que la infraestructura de riego de Chile, no solamente de la Araucanía, es prioritaria resolverla para tener la alimentación que todo Chile necesita. Ya, y desde el ámbito legislativo, senador, o a través de esta comisión bicameral, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede avanzar ahí? Dejemos la comisión un lado, Desde lo legislativo, el Congreso siempre va a estar, y el Senado, y sobre todo la Comisión de Agricultura, más allá de que él le integre, van a estar disponibles a revisar y aprobar las leyes que el Ejecutivo determine, porque todo esto que estamos hablando son facultades del Ejecutivo, todas. Por lo tanto, si el Ministerio de Agricultura, para no hablar de personas, la Comisión Nacional de Riego, la Dirección General de Agua, creen que el camino va para allá, hay que hacer una política pública que permita eso y poner un plazo, un inicio y un plazo, y dar prioridades. ¿Para qué? Para desarrollar la agricultura que Chile necesita, para que sus costos no se eleven más allá de la cuenta y que la gente no tenga acceso a las compras por lo caro que están. Le voy a dar un dato: la Universidad de Chile, a través del INTA, que es el instituto que tiene que ver con todo el tema alimenticio, ya hizo un estudio. El 34% de los adultos mayores del país no tienen acceso a comer carne, pescado y verduras por lo caras que están, y están en un grado de desnutrición. Entonces, cuando nos entregan una cifra así, uno dice, aquí estamos mal. ¿Por qué? Porque si hay escasez de todo, usted sabe perfectamente que el valor se multiplica. Pero si Chile tiene una producción para mantener precios estandarizados de cierto monto, yo creo, y donde todos ganen, yo creo que también es una tarea y una obligación que el Estado tiene de asegurarse que no falten las verduras, que la carne esté más barata, y generar espacios para que la agricultura crezca, y al crecer se ve este efecto de que la población se beneficia. Eso no está pasando hoy día. Estamos conversando. Hay escasez. ¿Sí? Dale nomás.
Estamos conversando con el senador Rafael Proens, senador de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Agricultura del Senado. Senador, es que tengo que ir a una pausa, volvemos de inmediato, le pido que nos espere, volvemos al tiro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Terminamos de conversar a continuación con el senador Rafael Proens, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, quien gentilmente ha accedido a este contacto con nosotros. Senador, preguntarle también respecto de su visión, porque ahí al final el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y del Biobío, ¿verdad?, José Miguel Steinmeier, se refirió a la sociedad, no nacional, sino que del Biobío, se refirió al tema de la... No, él es vicepresidente de la SNA. De la SNA, tiene toda la razón. Pero es de Socavío, ¿no? El presidente de Socavío. Bueno, Además, José Miguel Steinmeier se refirió al tema de la seguridad en los campos y dijo que, que se están llevando a cabo quemas de siembra, instalaciones, viviendas, que esta situación sigue todavía. Entonces, quiero preguntarle cuál es su impresión respecto de esta situación como presidente de la Comisión de Agricultura y también si considera necesario que continúe manteniéndose el estado de excepción. mire, nosotros tuvimos por parte de la multigremial, estuvo Patricio Santibáñez y también estuvo Claudia Lillo, que ella fue la que hizo la exposición. Efectivamente, el estado de excepción ha funcionado y ha bajado gran parte los índices de casi todas las partes, pero en una provincia. En la provincia donde está Coyupú y Victoria y todo eso, ahí los índices siguen siendo altos. Entonces, cuando el Ejecutivo nos muestra los volúmenes general, que es promedio región, claro, todo va a la baja. Pero hay una provincia en especial donde los temas todavía no se resuelven y son altos. Entonces, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con un productor de esa zona y nos planteó que se puede avanzar, se puede lograr, pero para eso hay que conocerse mutuamente y tener confianza. Él nos explicó qué es lo que han hecho ellos durante todo este tiempo, cómo se interactúan con las comunidades indígenas, cómo han logrado hacer espacio para que puedan trabajar tranquilos y sin tener mayores problemas. Pero yo creo que la lección que aprendimos de ahí junto al senador García y el senador Durana, que estuvimos presentes, es que la ley indígena hay que modificarla. Hay que modificarla ¿en qué sentido? Hoy día el Estado compra terreno, lo pone a disposición de las comunidades indígenas solo para que lo trabajen ellos, pero no le permiten que ellos se puedan asociar con terceros para hacer productivos los campos. Las comunidades indígenas tienen todo lo ancestral conocido, pero no tienen de repente las herramientas y no tienen acceso a la tecnología para poder hacer producir los campos y sean rentables. Entonces, esto me hace recordar cuando muchos años atrás se repartieron tierras en Chile y no se le entregaron la maquinaria para que los trabajara. Entonces la gente finalmente fracasó y terminaron vendiendo sus parcelas porque no tenían la herramienta para trabajar. Entonces, en este sentido, yo creo que la ley indígena, sin poner en riesgo la propiedad, sin hipotecar la propiedad ni nada, pero si ellos quisieran asociarse con un productor, con una empresa, con quien sea, para poder sacar adelante, tener sustento para él, su familia y la comunidad, creo que es algo que hoy día hay que analizarlo con otros ojos y quizás permitir que ese paso se pueda dar. Y el día que se dé ese paso, a lo mejor vamos a empezar realmente a buscar la solución al conflicto que existe ya. Hay algunos que son más radicales que usted, Verónica, no va a llegar nunca a acuerdo, pero el mundo mapuche generalmente es un mundo pacífico, la mayoría. Entonces hay que darle también la oportunidad de que hoy día teniendo tierra y a lo mejor no la pueden trabajar de la forma que lo pueden hacer, pero sí permitirle que se puedan asociar con un tercero que le permita rentabilizar y poder darle bienestar a su familia, poder educar a sus hijos más allá de la ley indígena que se lo permite, pero también ser autovalente y no ser una persona o una comunidad
que esté dependiendo siempre del Estado de Chile. Yo creo que uno tiene que luchar por lograr que ellos tengan su autonomía total y no ser una entidad o una comunidad que el Estado siempre esté arriba de ellos ayudando, porque yo estoy convencido, por lo que conversé, es que ellos quieren ser autónomos en todo el sentido de la palabra, pero hay que darle la oportunidad que ellos puedan asociarse al medio hasta que aprendan y pueden dar 4 años, 5 años, 10 años, dependiendo de lo que cultiven. Pero si a los 10 años ya aprendieron ellos y lo quieren hacer solo, no seguirán con el arriendo y lo podrán hacer ellos solos. Pero hay que dar esa oportunidad que hoy día no tienen. Ya, senador, y eso yo creo que también crea frustración. Mientras tanto, mantenemos el estado de excepción. Sí, no, sí, eso es, mire, nosotros lo vamos a apoyar siempre, ¿ya? Y en el Congreso siempre son muy pocos los que votan en contra del estado de excepción, ya sea en la macro zona sur como también en la zona norte, que son distintos, pero siempre se han aprobado. Y eso va a seguir así porque es la estabilidad que ellos están pidiendo. Ahora, no es normal tampoco que vivan toda la vida con un estado de excepción, por lo tanto hay que llegar a buscar una solución y por eso es que le conté la experiencia que nos transmitieron a nosotros. Senador, ¿cómo avanza la nueva ley de incendios? Va avanzando bien, nos queda poco. Hoy día entramos a votación, estamos aprobando ya bajo las indicaciones que ingresó el Ejecutivo el día de ayer, todo lo que ya estaba aprobado a referéndum, por lo tanto estamos actualizando todo, analizándolo de nuevo, pero desde el punto de vista legal, y nos quedan 2 o 3 temas que debiéramos terminar esto el próximo lunes, a más tardar el próximo miércoles. ¿Ya? Ahí deberá estar la ley de incendios, por el lado de la Comisión de Agricultura. Después eso tiene que ir a Hacienda y ahí los tiempos no los manejamos nosotros. Pero sí quiero hacer hincapié en algo, Verónica. Esta ley de incendio es de prevención de incendios. Sí. No es una ley de combate al incendio. Sí. Eso está radicado hoy día todavía en CONAF, porque Senafor no está vigente, por lo tanto todo lo que el combate lo tiene, como dije, CONAF, y las políticas de cómo se combate en el futuro lo va a hacer Senapred. Pero hoy la ley de incendio es solo prevención, es en el fondo fiscalizar para que las personas limpien todo lo que se le observe. ¿Para qué? Para evitar que haya un incendio el día de mañana y entrar a la segunda fase, que es el combate. Esa es la lógica de la ley de incendio, que muchos piensan que con esa ley de incendio van a abordar de muchas cosas. No es así. Eso es solamente prevención. Es el trabajo anterior a un foco de incendio para que esto no ocurra. Usted sabe que más del 95% de los incendios en Chile no son así que nacieron solos, no, hay personas involucradas, claro, que botan una colilla de cigarro. Entonces hoy día la medida que ha tomado el gobierno de cerrar los parques nacionales tiene también como objetivo de que en esta crisis de calor que hubo o que está viendo, la gente no vaya a esos lugares para evitar riesgos, aunque turísticamente puede que cree un conflicto, pero también quemar 600.000 hectáreas o 700.000 hectáreas de bosque, que Chile ya lo ha vivido, es algo que nosotros tenemos que aprender a evitar. Y estas medidas pueden no gustar, pero es algo que ayuda a eso. Senador, me quedan 2 minutitos, uno para cada pregunta. ¿Cómo ve este 2024 que terminó? ¿Cuál es su balance? ¿Qué fue lo mejor, lo peor? No sé. ¿Y cómo ve el 2025 para el sector agrícola? Yo creo, Verónica, una cosa. Primero, lo dije en la SOFO, lo voy a volver a repetir hoy día. Yo creo que el Ministerio de Agricultura tiene que cambiar de nombre. Tiene que ser Ministerio de Alimentos y Forestal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a defendernos del ministro de Hacienda, cualquiera sea, de que la agricultura no es el 4% del PIB. La agricultura, sumando pesca, sumando lo forestal y todo lo que involucra el agro propiamente tal, somos cercanos al 14%, un poquito leve por sobre lo que significa el sector minero. Pero no nos consideran los packing, no nos consideran los frigoríficos, no nos consideran los transportes para mover la fruta, no nos considera el transporte del flete naviero como parte de la industria. Todo eso lo desagrega, lo ponen como algo que es industrial.
Entonces así minimizan la actividad agrícola y con eso le dan menos importancia de la que realmente tiene. Y creo que esa pelea la vamos a tener que dar siempre hasta que se nos reconozca este Ministerio de Alimentos, como digo yo, que en la gran mayoría de los países se llama así y no agricultura, y forestal, porque la parte forestal también es parte de lo nuestro. Y poder decir, oiga, pesamos el 14% del PIB de Chile, no el 4%. Y ahí nos van a mirar de otra manera porque se van a dar cuenta la importancia que tiene el sector agrícola para un país. Yo recordaba que en la crisis del 70 o 73 hacia adelante, el país no tenía recursos de nada. Y la actividad que sacó adelante el país fue la agricultura. Fue la agricultura la que absorbió la mano de obra, fue la agricultura la que creció de mano de los empresarios, con apoyo del gobierno poco, porque tenía poca plata en ese entonces, y la minería no es la minería potente que es hoy día, que nadie va a discutir que es la primera fuente de ingreso para Chile. Pero en esa época fue el sector agrícola la que levantó el país de todos los problemas que tenía, tanto económico como de falta de mano de obra. Y se hicieron políticas públicas que apuntaron a eso. Por ejemplo, en ese minuto era más barato traer azúcar desde el extranjero que producirla en Chile. Pero como había que gastar dólares para comprar, se optó por entregar a Llanza la explotación de muchas hectáreas de remolacha para producir el azúcar en Chile y de esa manera también dar mano de obra. Y esas políticas hoy día no se conocen porque está como muy de la mano, pero el Estado tiene la obligación de estar observando e ir ayudando donde nosotros estamos cayendo en una baja de producción y una baja de entrega al país de lo que éste necesita. Y por lo tanto yo creo que hay una tarea por ahí de todo el sector de visibilizar eso e ir haciendo políticas públicas hasta que esto se normalice. La falta de agua, nadie sabe cuánto va a durar. Tenemos veranito de San Juan de repente porque llueve un poco más, pero hay zonas en la Araucanía, en la región de Atacama, en la región de Coquimbo, que el agua la tienen, así el término del agua está como ahí a la vuelta de la esquina, y para eso hay que trabajar con antelación. La planta desaladora de la cuarta región, que se anuncia mucho que es por concesión, le faltan 3-4 años para que sea una realidad. ¿Qué pasa si en unos 3-4 años en la región de Coquimbo no llueve? Sí. ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Sí, toda la razón. Mi región es la única que tiene una planta desaladora pagada por el Estado de Chile en funcionamiento y tiene toda la región de Atacama asegurada el agua por los próximos 50 años en el consumo humano. Senador, porque hoy día hay que mirar hacia adelante. Eso, oiga, senador. Le invito a conocer la planta. Ah, ya pues, invíteme. La invito para que haga una nota del agro en la región de Atacama. Ya pues, invíteme, feliz, encantado, muy Conversamos, interesante. La voy a llamar para poner de acuerdo. Ya, senador, feliz ¿Ya? Porque realmente creo que son cosas importantes de conocer y de difundir y de hablar al respecto. Oiga, senador, se me acabó el tiempo, quiero agradecerle su gentileza, muy amable por haber conversado con nosotros, senador Rafael Proen, senador de Renovación Nacional, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado. Nos estamos viendo, por lo pronto, que tenga unas buenas vacaciones y merecidas. Muchas gracias, Verónica. 6 de marzo la Comisión de Agricultura sesiona en Atacama. La invito para que junto con la comisión recorra la planta y nos haga un seguimiento. Pero qué buena fecha, de ese trabajo. Ya, pues coordinemos. Muy amable, senador. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Estamos terminando este primer programa de febrero del 2025. Gracias a ustedes por estar ahí, por seguir acompañándonos. Nosotros seguimos siempre, no paramos aquí en El Agro. Nos vemos. Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Revista Mundo Agro. Potencia tu cosecha con Regulux y Humeacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Safka Parragués.